Todos conocemos el metro. Pero muy pocos saben los porqués de los nombres. El gigante naranja recorre las entrañas de nuestra capital. En Vincularte tenemos todas las preguntas Y algunas respuestas sobre nuestro famoso metro. Es momento de traer los signos, íconos, historia y nomenclatura del metro al espacio que hemos reservado para esta cultura general del chilango o chilanga de a pie. el Conocimetro. ¿El qué? Conocimetro. El Conocimetro de Vincularte. El Conocímetro Revolucionario anuncia su próximo arribo a la estación Flores Magón, perteneciente a la línea B, direcciones Ciudad Azteca y Buenavista. La silueta de la estación es el busto de Ricardo Flores Magón. Hijo de una familia de tradición liberal, fue el segundo de 3 hermanos. Su madre fue Margarita Magón, hija de hispanoamericanos, originaria de la ciudad de Puebla, y su padre, Teodoro Flores, un militar mestizo con el grado de teniente coronel, avecindado entre indígenas mazatecos que combatió en contra de la invasión estadounidense en la Guerra de Reforma en el Ejército Liberal de Benito Juárez. También participó en la batalla del 2 de abril de 1867, bajo el mando de Porfirio Díaz, donde los liberales vencieron las tropas del imperio de Maximiliano en Puebla. Los primeros años de su vida transcurrieron en el estado de Oaxaca, donde convivió con indígenas de la Sierra Mazateca. A la edad de 8 años, emigró con su familia a la Ciudad de México, donde cursó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria e inició la carrera de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la cual no concluyó. En 1892 participó en los disturbios estudiantiles en contra de la tercera reelección de Porfirio Díaz en la presidencia de México y colaboró como periodista en el periódico de oposición El Demócrata, dirigido por Joaquín Clausel. Entre 1897 y 1900 vivió en el distrito de Mazatlán de las Flores, Oaxaca, donde trabajó como contador en compañías Ordia y Flores Magón, comerciantes, importadores, exportadores y comisionistas. Regresó a la Ciudad de México en 1900 y junto con su hermano mayor, Jesús, fundó el periódico jurídico Regeneración. Un medio independiente desde donde critican la corrupción del sistema judicial, del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, causando así su encarcelamiento. En 1901 asiste al primer Congreso de Clubes Liberales, en la ciudad de San Luis Potosí, en la cual ataca con rudeza al gobierno de Díaz. En consecuencia, el periódico fue suprimido y Ricardo Flores Magón nuevamente encarcelado. En 1902 arrendó el periódico de sátira política El Hijo del Agüizote, en el que colaboraba José Guadalupe Posada con caricaturas cargadas de agudas críticas en contra del régimen de Díaz. El 5 de febrero de 1903, junto con su hermano menor, Enrique, y otros liberales, participa en las protestas que colocó en el balcón de las oficinas del Hijo del Agüizote un gran crespón negro en señal de luto y la frase «La Constitución ha muerto», refiriéndose a la Constitución de 1857, promulgada también un 5 de febrero. Fue aprehendido una vez más y cuando fue liberado en 1904, partió rumbo a Laredo, Texas, exiliado con su hermano y otros compañeros. Exiliado en Estados Unidos, Flores Magón vuelve a publicar el periódico Regeneración y en 1905 participa en la constitución de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. El 1 de julio de 1906 preside la fundación del Partido Liberal Mexicano junto con Juan Saravia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, Manuel Saravia, Rosalío Bustamante y Enrique Flores Magón. Entre los postulados del nuevo partido había ideas muy revolucionarias para aquella época, tales como la supresión de la reelección, la supresión de la pena de muerte para presos políticos y comunes, la obligatoriedad de la enseñanza elemental hasta los 14 años, el establecimiento de un salario mínimo, la expropiación de latifundios y tierras ociosas, así como la regulación y reducción de las jornadas de trabajo. A principios de 1908, estando preso en Arizona, se entrevistó con el periodista John Kenneth Turner, quien se ve motivado a realizar un viaje a México con el ánimo de constatar la situación social que Flores Magón le describió. Durante este periodo entabla relación con María Talavera Brussier, quien sería en adelante su compañera sentimental. Permaneció en los Estados Unidos desde 1904, aunque pasó la mitad del tiempo en prisión, conducido de una ciudad a otra. Ricardo Flores Magón fue un precursor intelectual de la Revolución Mexicana y desde 1906 promovió la lucha armada a todo lo largo de la frontera con Estados Unidos para extender la revolución social al resto de la República Mexicana. A través de los múltiples grupos afiliados, la mayoría de manera secreta al Partido Liberal Mexicano.
Sin embargo, las actividades armadas de este partido no consiguieron influir en el resto del movimiento armado que estalló en 1910. Francisco I. Madero, quien encabezó el levantamiento antireeleccionista en 1910, lo invitó a adherirse al Plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, Ricardo Flores Magón rechazó el ofrecimiento por considerar que la causa encabezada por Madero era una rebelión burguesa carente de propuestas sociales. Para Flores Magón, la revolución política de Madero era insuficiente. Consideraba que ésta debería impulsarse junto con una revolución económica y que era necesaria la abolición del Estado y la propiedad privada. En los años siguientes, simpatizó con la lucha de los campesinos zapatistas en el estado de Morelos. Desde Los Ángeles, California, continuó con las labores de agitación revolucionaria y tuvo contacto con anarquistas y socialistas estadounidenses, principalmente con militantes del sindicato industrial. El 14 de junio de 1911 fue detenido y acusado, junto con su hermano Enrique, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa, de violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos y promover la rebelión de Baja California. Después de la derrota en Baja California, la Junta Organizadora continuó con sus actividades en California. Para entonces, el PLM se había dividido. Otro grupo de tendencia moderada y cercano a Madero se constituyó en la Ciudad de México. Editó su propia versión de Regeneración y se deslindó de la Junta Revolucionaria Anarquista de Los Ángeles. En respuesta, con los principales integrantes en la cárcel, la Junta en California publicó el manifiesto el 23 de septiembre de 1911, con rasgos claramente anarcocomunistas, desde el que convocaban a los revolucionarios mexicanos a luchar contra la autoridad, el clero y el capital. Aunque las actividades secretas de la Junta del PLM y la destrucción de sus archivos en los múltiples allanamientos policíacos hacen imposible contar con evidencias. Testimonios posteriores afirman que existió correspondencia entre Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, e incluso hubo una invitación en 1913 a través de Antonio de Pío Araujo para que la Junta Organizadora del PLM se trasladara al estado de Morelos, donde le sería provisto papel e imprenta para publicar Regeneración a nivel nacional. Sin embargo, la invitación no fue atendida, pues Flores Magón consideraba que el movimiento zapatista no iba más allá de exigir la restitución de la tierra a los campesinos morelenses. Aunque Zapata se mantenía independiente y sin confiar en los constitucionalistas, para Flores Magón, la revolución no era un asunto de confianza, sino un conflicto entre capital y trabajo. Respecto a Pancho Villa, Flores Magón siempre le guardó antipatía desde que Villa fue un aliado incondicional de Francisco I. Madero al inicio del levantamiento armado. Más aún cuando en 1914, la anarquista Basilia Franco cruzó la frontera para distribuir propaganda del PLM en Chihuahua y fue detenida y encarcelada por orden de Pancho Villa. Al salir de prisión en 1914, se vuelve a incorporar a las tareas de edición de Regeneración. Pero la escasez de recursos provocó que la publicación del periódico se suspendiera a finales de 1915. Para entonces ya había muerto Anselmo L. Figueroa, y decidió trasladarse con un grupo de compañeros a una granja ubicada en el distrito Edendale de Los Ángeles, en donde pusieron en práctica sus ideas. El 18 de febrero de 1916 fue arrestado en Edendale junto con su hermano Enrique, acusados de depositar material indecente en el correo de los Estados Unidos, en referencia a unos artículos publicados en octubre y noviembre de 1915, en los cuales criticaba la política de Venustiano Carranza. El 19 de febrero fueron declarados presos, y la Corte de Los Ángeles fijó una fianza de $3,000 a cada uno. Permanecieron prisioneros hasta agosto de ese año, cuando un comité para promover su libertad, impulsados por Emma Goldman y Alexander Bergman, consiguió reunir el dinero de la fianza. El 16 de marzo de 1918 publicó en Regeneración, junto con Librado Rivera, un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo, el cual motivó que ambos fueran encarcelados y sentenciados a 21 años de prisión en la penitenciaría de McNeil Island, en el estado de Washington, acusados de sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que en ese entonces participaba en la Primera Guerra Mundial. Tiempo después cayó muy enfermo y fue trasladado a la prisión militar de Leavenworth, Kansas, en donde falleció el 21 de noviembre de 1922. Existen 3 versiones concernientes a su muerte. La primera, manejada como oficial, indica que murió por causa de un paro cardíaco. La segunda, según su compañero y amigo, Librado Rivera, afirma que fue ahorcado. La tercera cuenta que fue apaleado hasta morir por los custodios de la prisión. Su cuerpo fue embalsamado y trasladado a México, con el auspicio del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros para sepultarlo.
El cuerpo llegó a Ciudad Juárez el 5 de enero de 1923 y llegó a la Ciudad de México el 15 de enero. Obreros con banderas rojinegras se acercaban al tren fúnebre para rendir homenaje a Ricardo Flores Magón en los pueblos que hacía escala. El 16 de enero, 10,000 personas acompañaron el cuerpo hasta el Panteón Francés, donde fue sepultado. Toda la información que necesitas sobre nuestro fabuloso metro, encuéntrala en www.metro.df.gov.mx. Intenso movimiento cultural. La cultura nace, crece, se reproduce. Pero no muere. Vincularte. El pulso cultural de la capital.